Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 37. Beastquest. Hegemonía hindú, parte 4, recogió la botella de champán y su copa, preparándose para irse. El plazo de 2 horas estaba a punto de expirar, y no veía la necesidad de volver a aparecer en la fiesta para mantener su imagen de señorita. Ahora que Basis Misra ha sido efectivamente adquirida por NFF Services, el siguiente asunto tedioso es localizar a esa contraparte descuidada y autocompasiva. Ya no estaba en la cima de un alto edificio de oficinas, sino cerca del pie de la montaña nevada. Goetia le había encomendado una tarea días atrás: localizar a su homóloga, Kama, quien había enmudecido. El informe inicial indicaba que Kama tenía como objetivo a un usuario específico de Longinus en una base de Nilrem. Sin embargo, hace 2 días, la conexión que conectaba a Kama con Edentu Babylon se cortó abrupta y completamente. Esto sugería que se había producido una interferencia externa de considerable poder. El monte Kailash fue el último punto conocido de emanación espiritual de Kama. La morada de Shiva, la deidad que, según la leyenda, incineró a Kamadeva con su tercer ojo. El lugar era una pista contundente sobre la verdadera identidad de Kama y su probable destino. Una bestia no debería ser detenida tan fácilmente por un grupo de dioses anticuados que se aferran a conceptos obsoletos del deber. Sinceramente, la absoluta ineptitud de mi contraparte es casi espantosa, pensó, con un rizo de preocupación en la comisura de sus labios. Kama claramente se dejó arrastrar a una trampa centrada en su propia mitología. Era terriblemente simple, terriblemente aburrida. Semejante lapsus de juicio era una afrenta a la noción del mal verdadero y trascendente. Tenía planes que ejecutar, y perder el tiempo escalando una montaña sagrada no estaba en sus planes. Concentrando su voluntad, ejerció su control sobre las fuerzas espirituales. La montaña estaba protegida por una gruesa membrana sobrenatural que repelía tanto la presencia mortal como la interferencia tecnológica. Pero Kiara no era ni mortal ni tecnológica. Era un desastre natural con forma física, un foco de deseo en sí mismo. Ella eludió las defensas simplemente ignorándolas. Su naturaleza le permitía eludir las barreras tan fácilmente como el agua a través de un colador. En una fracción de segundo, se materializó en la cima. Una gran cámara circular excavada directamente en la prístina roca blanca del corazón de la montaña. El techo se arqueaba en lo alto, y el aire, aunque aún gélido, se sentía intensamente concentrado en la divinidad. Los ganas espirituales, deidades menores y asistentes de Shiva, revoloteaban por el perímetro, ajenos a la presencia invasora que acababa de aparecer. Animales salvajes de montaña, leopardos de las nieves, cabras montesas y grandes aves, se encontraban cerca, imperturbables ante los dioses, actuando como guardianes espirituales y parte del ecosistema de la cima. Kiara simplemente no estaba allí para sus sentidos, existía como un hermoso y mortal punto ciego en su conciencia. Había un ligero y amargo residuo de deseo corrupto mezclado con un amor abrumador y energía solar. En el centro del salón, dominando la cámara, se alzaba un trono enorme y sin pulir, un simple bloque de piedra sagrada tallada. Ese debe ser el trono del gran dios de la destrucción, evaluó. Sin embargo, su atención no se centraba en el asiento vacío, sino en la colección de seres divinos dispuestos a su alrededor. Algunos dioses del panteón hindú se encontraban reunidos allí, una congregación sorprendente y significativa, que complicó de inmediato la sencilla misión de recuperación. Un ritual de purificación, quizás. Un consejo de guerra. Sentada en el enorme trono central de piedra se encontraba una diosa, una poderosa calidez que contrarrestaba el frío de la montaña. Era innegablemente hermosa y majestuosa, rodeada de un aura de hogar y una inmensa energía cósmica, con cabello blanco dorado y una chaqueta blanca. Kiara dedujo de inmediato su identidad: Parvati-san. Pero entre la diversa asamblea de rostros divinos, Kiara no encontró al que buscaba. Fuera lo que fuese, había sido minucioso y había implicado una intervención divina a gran escala. Esto parecía un juicio, y el juzgado estaba ausente. Bueno, este es un evento innecesariamente grandioso, reflexionó, mientras ya estaba pensando en la forma más rápida y satisfactoria de interrumpir esta reunión celestial y encontrar a su contraparte.
Su forma astral se acercó al centro de la sala. «Madre, señora Rati», preguntó respetuosamente una figura corpulenta con cabeza de elefante, sin duda Ganesh. «Los rumores han llegado a los círculos exteriores de Kailash. ¿Es cierto? ¿Ha sido nuestro Kamadeva, el dios del amor, realmente restaurado en Satyaloka?» El tono era de anticipación emocionada y aliviada. La ausencia del dios del amor era una herida para el panteón. Su regreso restauraría muchos dominios. Rati, de pie junto a Parvati, lucía radiante a pesar de un visible dolor en sus ojos, lo que confundió un poco a Kiara. «Oh, ¿sí? Es cierto. Mi amor, mi Kamadeva, está aquí. Está en casa». Parvati parecía un poco estresada. Levantó una mano con suavidad para calmar a las deidades que la rodeaban. «Tranquilos, hermanos y hermanas. Si bien Kamadeva está en el Kailash, la situación es compleja y requiere disciplina, no celebración». Comenzó a narrar los acontecimientos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La encontramos, a él, en un pequeño pueblo. Kamadeva fomentaba activamente las formas más destructivas y egoístas de deseo en los mortales, simplemente por diversión. Yo, en mi aspecto de Gauri, me acerqué a él. Nosotros». Parvati hizo una pausa, con una leve mueca en el rostro. «Peleamos un rato antes de que Rati se uniera y se reuniera con Kamadeva». Respiró hondo para tranquilizarse. «El problema inmediato es que la entidad que regresó no es el Kamadeva que conocíamos. Es una manifestación evolucionada, o quizás corrupta. Está firmemente alineado con la facción de las bestias, y se autodenomina bestia. Estamos trabajando para limpiar esta mancha». La deidad Rudra habló, perpleja. «Pero si está aquí, ¿por qué sigue resistiéndose, señora Parvati? ¿Acaso el amor de Rati y la santidad de Kailash son más fuertes que cualquier corrupción?» Parvati se removió incómoda en el trono, mirando rápidamente a Rati. La expresión de Rati, que había sido momentáneamente radiante, ahora se desvanecía rápidamente en esa máscara vacía. Ella, ha sido muy persistente en permanecer con la facción de la bestia, admitió Parvati lentamente. Cuando se le presionó, Kamadeva dio una razón que es difícil de aceptar, y que aún intentamos comprender. Hizo una nueva pausa, tragando saliva ligeramente. Según las palabras de Kama, tiene un compañero allí al que no abandonaría. Los demás dioses en la sala reaccionaron instintivamente ante un enorme y absoluto cero de emociones. Se apartaron, percibiendo la colosal devastación de una diosa cuya existencia entera se define por la lealtad y el deseo. Kiara reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Una pareja? Sinceramente, las excusas de Kama siempre son completamente autodestructivas. Solo tenía que usar una mentira que garantizara que su esposa se derrumbara o se derrumbara. «Un compañero», balbució Kuvera, pasándose una mano por la barba. «Esto es inaudito. Kamadeva es el único consorte de Rati. ¿Dónde está ahora, señora Parvati? Debemos aislarlo antes de que siga dañando al panteón. Actualmente se encuentra prisionero en un campo de éxtasis espiritual máximo, en las profundidades de la masa protectora de esta misma montaña, a varios miles de pies bajo nuestros pies», declaró Parvati, terminando el relato con voz clara. «Usé un campo localizado para sellarla, lo que mitiga la posibilidad de que su corrupción se propague e impide cualquier escape antes de que comencemos el ritual de purificación completo mañana por la mañana». «Bingo», pensó Kiara. La reunión comenzó a degenerar en murmullos ansiosos sobre la seguridad de la contención y las implicaciones de este socio. Ella desapareció del salón principal y no dejó rastro de su presencia, antes de que alguna de las deidades de alto nivel pudiera concentrar completamente su energía en el punto donde había estado parada la bestia del rapto. Reapareció instantáneamente en las laderas más bajas de Kailash, cerca del límite natural, lista para comenzar la recuperación. Kiara inició la translocación a través de la materia. Canalizando su forma astral para atravesar la roca sagrada de la montaña, la condujo instantáneamente al complejo subterráneo. La atmósfera allí era viciada y seca, con un ligero olor a piedra antigua y a poder espiritual residual. Casi de inmediato, se encontró con las desconcertadas figuras de los espíritus hindúes, pequeños gana que estaban apostados como guardias y patrullas.
Eran grandes y musculosos, hechos de roca sólida, y su aparición causó un breve destello de confusión en sus efímeros sentidos antes de que su propia presencia, antitética a los principios que defendían, comenzara a anular su existencia. Brazos fríos y pálidos, hechos de energía concentrada, se manifestaron desde las sombras circundantes, envolviendo a los ganas. Con un gesto de su voluntad, los brazos absorbieron la energía mágica y física de sus enemigos. Los grandes espíritus de roca se desmoronaron al instante. Siguió el claro rastro residual de la singular firma de Kama, un rastro que se adentraba en los túneles tallados de la montaña. Estos pasajes fueron claramente construidos por medios divinos. Lisas paredes de roca que brillaban con sellos mágicos de defensa incrustados, diseñados para repeler a los intrusos, aunque no la atacaban. En el camino, se encontró con algunos dioses menores, quizás un par de aspectos, que fueron rápidamente eliminados mediante una breve aplicación de su poder para drenarlos, dejándolos colapsados e inertes, con sus núcleos chisporroteando en una tenue debilidad. Finalmente, tras recorrer varios pasillos tortuosos y descendentes, llegó a una vasta caverna ensanchada. En el centro de este espacio, suspendida entre el suelo y el techo, se alzaba una enorme barrera brillante. Era un campo mágico sellador, una cúpula de intensa luz blanca que se sentía increíblemente pesada, como doctrina solidificada, que envolvía un área circular de unos 15 metros de diámetro. Y dentro de esa cúpula, perfectamente visible, estaba Beast III/L. Kama caminaba de un lado a otro. Su cabello blanco plateado estaba ligeramente despeinado, y la cinta roja atada a su lado izquierdo parecía fuera de lugar. A pesar del espectáculo visual, se veía completamente desdichada. También murmuraba un torrente de quejas, que resonaban débilmente en el campo de contención. Kiara abandonó su forma astral al acercarse. ¿En serio? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Esperar? ¿Esperar a que decidan mi destino? Eso es lo peor. Odio todo esto. Es tan tedioso. Si tan solo pudiera usar el Vajra, no, eso no tiene sentido, porque siempre me da tanto dolor de cabeza. Kama dejó de murmurar frenéticamente y levantó la vista. Sus ojos rojos se fijaron directamente en Kiara, que estaba justo al otro lado de la barrera blanca. Se produjo un momento incómodo de reconocimiento entre dos seres que comprendían la naturaleza terrible del otro pero despreciaban los métodos del otro. El rostro de Kama se arrugó en una máscara de puro fastidio y cansancio. Oh, eres tú. Simplemente fantástico. Claro, la única vez que me pillan, apareces. Esperaba de verdad una mayor intervención, tal vez un rayo o un ejército divino. No, me toca la monja crecida. Kiara dejó que una suave sonrisa se extendiera por su rostro, su calidez desmintiendo por completo la pura introspección que impulsaba sus acciones. Kama. De verdad, eres un reto, la reprendió Kiara con suavidad, como una hermana mayor exasperada pero cariñosa. Te quedaste callada 2 días enteros. Claro que vine a rescatarte. Goetia-san se enfadaría muchísimo si dejara a la mitad de la bestia del amor en una prisión divina, ¿verdad? Aunque, debo admitirlo, me decepciona mucho que te hayas dejado contener tan fácilmente. De verdad, capturada por una deidad. Eso es casi trágicamente torpe, incluso para tus bajos estándares. Kama echó la cabeza hacia atrás con un gruñido exasperado. Oh, cállate, vacío narcisista. Sí, es un rescate. Un rescate a regañadientes, estoy segura, y eso lo empeora todo. Sabía que vendrías, ya que los demás están ocupados, por eso esperaba escapar antes de que llegaras para no tener que sufrir tu horrible y autocomplaciente bondad. Luego, señaló con una mano cansada el campo que la rodeaba. Observa este tedioso sellado. Detiene el paso de la divinidad, obviamente, y del maná. He estado intentando encontrar un punto débil, pero está construido sobre una roca de pureza que resulta exasperante al tacto. Soy esencialmente humana aquí dentro, salvo por la resistencia de mi cuerpo. Kiara se acercó a la barrera y extendió una mano, tocando suavemente la superficie brillante del campo. Una energía fría y estéril la repelió, limpia y desprovista de deseo. Eso es ingenioso, aunque tradicional. Pero también eres un servant. ¿Por qué no usas tus habilidades de clase y tus habilidades de servant?
¿Seguro que puedes manifestar tu verdadero conjunto de poderes?, preguntó Kiara, arqueando ligeramente las cejas con curiosidad. Bestia 3/L sigue siendo Bestia Y/L. Incluso contenido, su poder debería resistir un simple sellado. La expresión de Kama se agrió aún más. ¿No crees que he intentado usar mis habilidades de sirviente? De verdad, tienes una imaginación muy limitada. Me especializo en deseos, y mi forma actual de sirviente está ligada a ese concepto. Pero este campo, escupió con inmenso odio, este miserable y puro sello creado por Gauri, impide la manifestación de todas las habilidades de sirviente. Es como si hubiera sellado mi contenedor de sirviente, no solo mi salida de maná externa. ¿Qué? La compostura de Kiara dio paso a una sorpresa genuina, aunque intelectualmente estimulada. Sus ojos se abrieron de par en par antes de recuperar rápidamente el control. Sella tus habilidades de sirviente. Eso es asombroso. Gauri-san, Parvati-san o quien quiera que haya creado esto, no podrían comprender el concepto de sirviente. Es una capa de existencia específica, moderna y extraconceptual. ¿Cómo podría la diosa de este panteón saber cómo identificar y bloquear la manifestación de una entidad como pseudo-sirviente? Cualquiera que fuese la actuación de los dioses hindúes, basándose en conceptos fundamentales, sin darse cuenta desarrollaron un método que eludía la estructura moderna del sirviente. Gauri, en su intento de contener el espíritu de Kamadeva, bloqueó el mismo sistema que permitía a Kama funcionar como una entidad de la facción de las bestias. Es desesperante. Solo puedo caminar, no volar. Fue intrigante. Una medida de seguridad que, accidentalmente, derrotó un complejo estado metafísico. Bueno, ella no necesita ni Dharma ni Maya para manejar simples muros espaciales. Kiara se apartó de la barrera, frunciendo ligeramente el ceño con concentración. Era evidente que los dioses habían creado sin querer algo extraordinariamente efectivo, únicamente mediante sus leyes únicas. No podía permitirse que un accidente tan ingenioso persistiera. Levantó ambas manos, realizando una compleja secuencia de sellos manuales de múltiples capas. Los gráciles movimientos eran todo menos religiosos. Eran arcanos y demoníacos, una canalización de su propio y singular poder. Una oleada de energía púrpura oscura se manifestó a su alrededor, fusionándose en una onda dirigida de distorsión. Bueno, si la cuestión es la pureza, entonces la solución es la simplicidad misma, dijo Kiara, volviendo a su tono tierno pero asertivo. Simplemente deformaremos el espacio alrededor de esta pequeña y tediosa burbuja. La energía púrpura impactó el campo blanco del sello. No intentó negar la pureza ni forzar una ruptura física. En cambio, Kiara usó su influencia distorsionada sobre la realidad espiritual para distorsionar la geometría del espacio ocupado por el sello. El campo blanco se dobló hacia adentro, retorciéndose violentamente como una hoja de papel arrugada por una fuerza invisible. La brillante luz blanca se fracturó en 1000 fragmentos de energía espiritual, que rápidamente se disiparon inofensivamente en la fría roca. El campo de contención colapsó por completo, dejando a Kama libre en la caverna, aunque pareció momentáneamente desorientada por la repentina liberación de presión y el regreso de sus poderes. Levantó los pies y, sin esfuerzo, comenzó a levitar a pocos centímetros del suelo. Se sacudió el tejido translúcido de la falda con un movimiento letárgico. Por fin. De verdad, odio que me rescaten. Es muy vergonzoso. Ella no ofreció una sola palabra de agradecimiento, simplemente confirmó su propio pesimismo y autodesprecio. De nada, Kama-san. Ahora, vámonos. Tenemos un grupo bastante grande de deidades preocupadas esperando una explicación arriba, dijo Kiara y extendió la mano hacia Kama, un gesto de compañerismo que también era una sutil afirmación de dominio. Kama miró la mano y resopló burlonamente. Intenta no hacer esto más dramático de lo que ya es, pedazo de placer narcisista andante. Odio ser espectacular, murmuró Kama. Pero Kama-san, ¿cómo podemos ser enemigos de la humanidad si no somos espectaculares? Respondió Kiara con dulzura, prometiendo un caos delicioso. Las dos bestias del deseo, el que toma y el que da, se movieron rápidamente hacia el túnel de salida. Kiara no se molestó en recorrer los sinuosos túneles ascendentes. Canalizó una columna de energía corrosiva y el poder del desplazamiento espacial.
El suelo sobre ellos, miles de metros de roca sólida y hielo, se estremeció antes de ceder violentamente. Con una ruptura silenciosa de la corteza terrestre, las dos mujeres salieron de la ladera del monte Kailash, varios cientos de pies por encima de la línea de nieve. Antes de que se asentara el polvo, el hábito de Kiara ondeaba tras ella como una bandera en el viento de gran altitud. Kama también estaba en el aire, levitando ya. Por aquí, ordenó Kama, señalando una cresta escarpada al norte. Ya veo las señales de energía convergiendo en nuestro punto de ruptura. Se mueven rápidamente, sobre todo ese enfurecimiento de Rudra y su hermano. Se lanzaron hacia adelante, rozando la nieve y el hielo, sin apenas dejar rastro. Kiara se movía únicamente por velocidad, pero Kama, conscientemente, comenzó a potenciarla. De verdad, arman un alboroto, comentó Kiara, con tono muy informal a pesar de la extrema velocidad a la que viajaban. Para ella, Kama parecía desesperada por escapar de esa zona. Esto podría implicar que la experiencia en prisión fue realmente debilitante, lo que confirma el peligro del método de contención de Gauri. Kiara deberá analizar sus principios subyacentes más tarde. No armé un alboroto, solo me interceptaron un poco. ¿Y por qué, exactamente, permitiste que se reunieran primero? Toda esa reunión en la cima fue completamente innecesaria si hubieras escalado la montaña inmediatamente. Disfrutaste escuchando mi terrible situación, ¿verdad? Escuchar los entresijos de tu torpe desventura era justo el placer que buscaba, admitió Kiara con una tierna sonrisa. Exactamente como una simple misión para atacar a un usuario de Longinus te llevó a ser detenido y sellado como una mascota malcriada. Kama suspiró. Como siempre, con inocencia. No encontré al usuario de Longinus, solo a unos imbéciles santurrones, en la base de Nilren. El procedimiento habitual, la verdad. Pero entonces apareció Gauri, diciendo tonterías sobre la pureza. Intenté lidiar con ella, incluso usé una simple manipulación mental para confundirla, pero simplemente lo bloqueó, lo cual fue un fastidio. ¿Bloqueó la manipulación mental?, preguntó Kiara, genuinamente intrigada. La esposa de Shiva era conocida por su poder, pero un bloqueo directo contra la autoridad inherente de Kama sobre el deseo era notable. Sí, precisamente. Exasperante, ¿verdad? Entonces apareció Rati, y ahí fue cuando todo se convirtió en un mar de lágrimas y forcejeos. Rati lloraba e intentaba abrazarme, Gauri intentaba contenerme, y yo solo intentaba mantener mi fachada, lo cual es simplemente agotador cuando uno se ve asfixiado por la pureza y un amor intenso e indeseado. Me atraparon cuando dudé, creyendo ver algo interesante en la expresión de Rati por un instante fugaz, lo cual, de nuevo, fue un torpe error. Kama añadió una explosión de su poder divino innato a su velocidad, y una brasa momentánea de llamas azules estalló bajo sus pies. Necesitamos mantener esta velocidad, pero me temo que no será suficiente. Este es su territorio, y esas poderosas señales están acortando la distancia. Al fin y al cabo, son dioses. Pueden teletransportarse más cerca de lo que nosotros podemos correr. Si el mismísimo Shiva aparece, estaremos completamente acorralados, advirtió Kama. La compostura de Kiara se mantuvo impecable. Oh, ya he tenido en cuenta ese inconveniente. ¿Por qué insistes en culparme por disfrutar de la actuación? Si no te hubieras comportado como un dios tan torpe, nada de esto sería necesario. Permitiste que tu relación pasada interfiriera en tu propósito. No permití nada. Eres tú quien prioriza el placer prolongado y agonizante sobre la ruina absoluta. Alargaste esto solo por el sufrimiento teatral. ¿Y qué hay de malo en maximizar el valor de un encuentro perfectamente bueno? Si quieres vivir una vida sin fricciones interesantes, deja de ser el dios del amor. No puedes odiarlo todo y amarlo todo a la vez. Es una contradicción muy tediosa. Su discusión fue interrumpida repentina y violentamente por un ruido que venía de la distancia. Kamadeva. Vuelve conmigo. Por favor. No puedes dejarme otra vez. El grito de Rati, amplificado por el poder divino y la angustia, atravesó el aire de la montaña, resonando en los picos circundantes. Todo el cuerpo de Kama se puso rígido y dejó escapar una furiosa negación. No. No voy a regresar. Vete, Rati.
Kiara hizo una mueca, luchando momentáneamente por mantener el equilibrio ante la inesperada ola de presión que emanaba de su contraparte. Eso fue sumamente imprudente. Ay, Kama-san, ese fue un arranque de negación realmente espectacular, dijo Kiara con sequedad. ¿Te das cuenta de que fue el equivalente a darle una baliza de rastreo? Siento su presencia acercándose a nosotros a un ritmo exponencial. Parece que la determinación pura supera a la simple logística para una diosa del amor. Kiara canalizó su propio poder, intentando controlar los daños. Juntó las manos y ejecutó una rápida secuencia de sellos budistas para una anulación masiva. Una ola fría y húmeda de poder antiespiritual se extendió tras ellas, cubriendo 1,5 kilómetros de la ladera de la montaña. El efecto fue instantáneo y generalizado. Se centró en Kartikeya y Kuvera, quienes claramente dependían de la teletransportación de corto alcance para perseguirlos, y se detuvieron abruptamente, reduciendo su velocidad a casi cero al quedar su divinidad sellada. Pero la presencia de Rati apenas se estremeció violentamente antes de destrozar por completo la interferencia. Su concentración en recuperar a su esposo era tan absoluta que atravesó sin esfuerzo la hechicería de Kiara. Su velocidad apenas disminuyó. Increíble. ¿Qué le hiciste a tu ex consorte? Se quejó Kiara, girándose para mirarla con disgusto. ¿Qué demonios hiciste para que la diosa de la bondad se volviera tan fanática? No lo sé. Le dije que estaba feliz. Debería estar feliz por mí. Normalmente solo llora y al final se rinde. Es todo tan confuso. Les doy amor a todos, y aún así insisten en sentirse miserables, cuando no les doy exactamente lo que quieren. Replicó Kama, más agitada que nunca y aumentando su velocidad de levitación, adelantándose ligeramente a Kiara. De repente, un rayo cegador de energía solar dorada cayó desde arriba, cortándoles la ruta de escape. El impacto no fue directo, pero la energía colateral derritió instantáneamente la nieve y vaporizó la capa superficial de roca, dejando una grieta humeante y cristalina en el sendero de la montaña. El calor era abrasador, obligando a ambas bestias a ladearse. El calor de la energía solar hace que Kiara sienta un calor incómodo por un instante, a pesar de que en realidad tiene calor. Una aplicación de poder tan contundente. Dijiste que tienes pareja. Dime su nombre. ¿Quién es? La maldición que te robó de tu amor destinado. Quiero hablar con ella. La voz de Rati gritó mucho más cerca esta vez, mezclada con una dureza demoníaca que era absolutamente alarmante. Kama retrocedió ante el sonido. Dios mío. ¿Por qué le preocupa eso? Bueno, parece que no negaste la existencia de una pareja al hablar de tus motivos con Parvati-san, lo cual, de nuevo, fue una torpeza extrema, señaló Kiara, sin ninguna compasión. Entonces, ¿quién es la pareja que Rati-san busca con tanta desesperación? ¿Es una mortal el supuesto objetivo de tu gran, nuevo y egocéntrico afecto? Kama gimió. Solo es Angra. Técnicamente es mi compañero en esto de la facción, pero es un inútil y un completo fastidio, siempre quejándose. Es Angra. Era Angra Mainyu. Ahora sé su nombre, miserable demonio. Lo arrancaré del cosmos, Kamadeva, y luego los purificaré a ambos. Lo haré ya todos. Los encontraré y los quemaré por esta traición. El suelo debajo de ellos comenzó a agrietarse, respondiendo a la furia espiritual indómita de la diosa del amor. Kama se cubrió los ojos con una mano huesuda y dejó escapar un bufido de derrota. ¡Oh, maldición! Odio esto. Esto va a ser muy complicado. Antes de que alguna de las bestias pudiera ganar más velocidad, un rayo cegador de luz divina, tan grueso como el tronco de un árbol enorme, descendió del cielo hacia la sólida pared de roca que estaba justo frente a ellos. La fuerza del trueno golpeó sus cuerpos como un golpe físico, anulando temporalmente su movimiento y arrojándolos hacia atrás sobre la nieve con una fuerza conmocionante. Ambas mujeres se esforzaron por recuperarse. Alzaron la vista cuando el cielo sobre la cima de la montaña pareció rasgarse, revelando una figura que se abría paso entre las nubes de tormenta, envuelta en el poder de las montañas y la autoridad. La figura que descendía era celestial, manifestándose en su plenitud, con una forma atronadora, a pesar de llevar una informal camisa hawaiana y gafas de sol circulares.
Su expresión era de disgusto, con los ojos destellando con la fuerza de un rayo, mientras observaba la devastación en su montaña. ¿Qué significa esta insolente conmoción en los terrenos sagrados de Meru? Bramó el recién llegado, con una voz tan potente que hizo temblar los picos circundantes. Yo, Indra, estoy intentando cumplir con mis deberes, y encuentro mi mañana interrumpida por un par de entidades malvadas. Una intervención divina del más alto orden. La figura que descendía de la nube de tormenta era el mismísimo rey de los dioses, una de las entidades más poderosas y fundamentalmente pretenciosas de la cosmología hindú. Fue conocido por muchos nombres. Akra, emperador celestial, emperador del cielo, dios de la guerra, dios del cielo. Y su presencia aquí significaba que cualquier extracción encubierta era imposible. Este era uno de los seres más poderosos del mundo. Su presencia revelaba la magnitud de la perturbación que Kama había causado. Era la encarnación del poder marcial y celestial hindú, un dios cuya percepción y voluntad eran absolutas dentro del sistema de su fe. Mierda. Justo el tipo de distracción irritante que no necesitaba en absoluto. Ignorando a Kama, Kiara, recuperándose del estruendo del trueno divino, alzó la vista hacia la figura que descendía. Observó los detalles físicos del hombre. Cabello castaño verdoso rapado, ojos lavanda, una marca vermellón en la frente y la informal camisa hawaiana, pero su verdadera atención estaba en el objeto que sostenía en la mano. Un arma legendaria, dura como un diamante, que en ese momento latía con un rayo contenido, fue la fuente del reciente rayo. Su ego no era mera vanidad, sino una profunda convicción en la rectitud de su propio orden. Era un maestro de la estrategia que desdeñaba el caos. Le disgustaba, lo que significaba que la frenética persecución y el ruido le ofendían, mucho más que la presencia de unos cuantos demonios renegados. Este era un defecto crítico en su carácter, una palanca precisa para que ella lo explotara. Kama, sin embargo, reaccionó con odio y asco. Se levantó de la nieve. Indra. Ese asqueroso desecho divino. Maldijo Kama de nuevo. El rencor entre Kamadeva e Indra era antiguo y profundamente arraigado, una enemistad nacida de sus naturalezas opuestas y de la histórica dependencia de Indra del poder del Kamadeva original. Indra completó su descenso, aterrizando a 6 metros de distancia con un impacto silencioso que, sin embargo, provocó una onda expansiva visible a través de la roca y el hielo. Su mirada se fijó al instante en Kama, percibiendo su verdadera naturaleza, y luego se dirigió a Kiara con una mirada de confusión desdeñosa. Kamadeva, su voz, un potente barítono, pero impregnada de sarcástica decepción, reconozco de inmediato esa petulancia y ese aura repulsiva de deseo, aunque corrompida, también pensé que Shiva te había reducido a cenizas hace milenios. Una resurrección impresionante, supongo. Y correr por la montaña como una asura común, huyendo de un recaudador de impuestos, está muy por debajo de la dignidad incluso de un dios del amor. Hizo un gesto hacia Kiara, con la expresión endurecida al usar su habilidad innata para leer las verdaderas intenciones de cada individuo. Pero ¿quién es este, humano exótico y de vestimenta extraña con el que te relacionas? Este, pedazo de hedonismo autocomplaciente vestido con ropajes monásticos robados. No percibo más que un narcisismo insondable y un núcleo que grita corrupción universal. No eres originario de este sistema de fe. ¿Quién autorizó tu presencia en esta montaña sagrada? Desvió ligeramente su mirada más allá de las dos bestias, y se sintió genuinamente confundido al ver que sus perseguidores acortaban rápidamente la distancia. ¿Y por qué, por mi paciencia, te persigue toda la guardia de honor de Shiva? Siento a Rudra, Kartikeya, Ganesha y a esa pequeña y angustiada vasija, Rati, que parece capaz de lanzar un bombardeo nuclear. Y espera, Parvati. Devi, ¿qué locura es esta? Volvió a mirar a Kama. ¿Estás huyendo de tu propia facción y de tu consorte? Kama ignoró la pregunta por completo. Se aferraba al brazo de Kiara. Esto es terrible. Haz algo. Usa esa ridícula autoridad tuya. Tenemos que bajar de esta montaña, de este ridículo país, ¡ya! Sácanos de la India. Antes de que use el auténtico Vajra contra nosotros. Ese juguete que a veces llevo no se compara con el auténtico. Indra se burló, con una arrogancia palpable. Huir de tus responsabilidades, Kamadeva. ¡Qué falta de carácter, incluso para ti!
Tu presencia aquí complica las cosas. Creí que te habías enfrentado a una crisis existencial menos patética. Kiara, sin embargo, ya estaba interactuando con el rey de los dioses con una sonrisa tan radiante y benigna que resultaba ofensiva. Su arrogancia le pareció un espectáculo verdaderamente delicioso. Antes de que Kiara pudiera ofrecerle a Indra un saludo dulcemente manipulador, un rayo de luz cayó junto a ellos y Parvati se materializó, su sedoso cabello blanco dorado ligeramente despeinado por la persecución, su rostro irradiando calor solar y extrema impaciencia. Kama. Dejarás de faltarle al respeto y regresarás al lugar de confinamiento de inmediato. Ordenó Parvati. Luego, centró toda su atención en el dios del cielo. Su expresión se volvió al instante más formal y respetuosa, aunque aún tensa. Señor Indra. Me alegra verlo, aunque desearía que las circunstancias fueran menos caóticas. Le pido disculpas sinceramente por la enorme perturbación en su territorio. Indra hizo una reverencia sarcástica. Devi Parvati. Casi pensé que liderabas a los aliados de Shiva en una maniobra agresiva para asaltar mi montaña. Aunque, conociendo las tendencias pasivo-agresivas de tu esposo, enviaría a una deidad menor por algo tan infantil. Supongo que estás aquí para reclamar esta detestable reliquia del deseo. Parece que el juicio implacable de tu esposo ha perdido su eficacia en la era moderna. Los hombros de Parvati se hundieron momentáneamente ante su condescendencia. Es complejo, señor Indra. Requerimos que la contención de Kamadeva sea permanente. Simplemente estamos recuperando a un activo descarriado que ha sido corrompido por la facción de las bestias. Kama se hundió aún más, tirando con desesperación del hábito de Kiara. Sesjoin, por favor. Solo una pequeña deformación espacial. A cualquier parte. Nepal. Sri Lanka. No le hables, solo vete. Vete. Deformación, deformación, deformación. Kiara ignoró las súplicas frenéticas de Kama, evaluando la profundidad de su vanidad. La creencia de Indra de que él era el único capaz de dictar orden era una mentalidad simple, fácil de romper. Justo entonces, llegó el resto del grupo perseguidor, maltrecho y jadeante por el campo de anulación de Kiara, que los había obligado a depender de la velocidad y la resistencia en lugar de la teletransportación. Rudra parecía furioso, Kartikeya y Ganesa estaban sombríos, y Kubera parecía simplemente molesto por el esfuerzo inútil. Todos se detuvieron de inmediato y con respeto al ver a Indra, estremeciéndose visiblemente ante el poder despreocupado que irradiaba el rey de los dioses. Parvati, aprovechando la oportunidad para resolver el asunto con la máxima autoridad presente, negoció con energía. Señor Indra, simplemente necesitamos un salvoconducto para llevar a Kama de vuelta a su confinamiento. Nos aseguraremos de que la montaña quede limpia de inmediato una vez que esté a salvo. Indra se burló, pasándose una mano por el pelo rapado. La verdad es que me da igual, Lady Devi. Es problema de Shiva, no mío. Solo me preocupa el ruido excesivo y la perturbación de la santidad del Himalaya. Tómala o déjala, siempre que resuelvas esto con el mínimo caos y, desde luego, sin recurrir a más artimañas destructivas en mi territorio. Hizo una pausa, mirando a Kama con una expresión de fría superioridad. Francamente, convertirte en la mascota de alguna facción de humanos solo confirma tu mediocridad. Al menos intenta ser una amenaza espectacular, no una simple molestia. Ese desdén y ese comentario insultante sobre su propia naturaleza fueron demasiado para Kama. Estalló en un torrente de rencor sin filtros. Ah, sí. Eres una deidad ridícula y sobrevalorada, cuyos mayores logros consisten en emborracharse constantemente y librar guerras contra un puñado de débiles asura. Solo eres famoso porque tienes un ego enorme y ese pararrayos descomunal en la mano. No distinguirías una verdadera amenaza de una escaramuza menor ni aunque te diera en la cara, arrogante y santurrón. No eres más que un niño gigante con un rayo, glorificado burócrata de los cielos. Los ojos de Kiara se abrieron de par en par. Era maravilloso. Kama por fin le había dado la razón precisa que necesitaba para hacerlo interesante. Los ojos de Indra se entrecerraron al instante, y el sarcasmo juguetón se desvaneció por completo, reemplazado por la furia estoica y peligrosa de un rey al que se le desafiaba directamente. No necesitó leer la mente para descubrir la verdad tras sus palabras.
La fuerza de su desprecio era evidente. Insolencia, declaró Indra, sin ninguna emoción más allá del juicio. Su mano derecha se cerró sobre el arma legendaria, que ya vibraba con un inmenso rayo comprimido de juicio divino e incandescente. Un rayo gigante de color blanco azulado surgió del cielo, apuntando directamente a Beast III/L. Un solo golpe es suficiente para causar heridas fatales a un ser de clase Dios o clase Satanás, e Indra no tenía intención de fallar. Los ojos rojos de Kama se abrieron de par en par. Sabía que había tardado demasiado en conjurar su propio Vajra o emplear todo su poder. De pie directamente en el camino del rayo de Indra, el aire a su alrededor se distorsiona con la sensación de un poder desconocido. La mujer era la personificación del caos, una entidad cuyo núcleo maligno era mucho peor que el petulante dios de la lujuria que se retorcía a su lado. Sukbat, el agujero del cielo. Justo frente a ella, entre ella e Indra, el espacio se abrió, colapsando en un vacío. Una herida en la existencia, un fenómeno que ejerció instantáneamente una fuerza gravitacional tan inmensa que era comparable a un agujero negro microscópico. Un mundo oscuro de infinitos tentáculos con numerosos ojos lo miró instantáneamente como si no fuera más que un insecto. El rayo de juicio al rojo vivo del Vajra fue atrapado instantáneamente por el vacío. La corriente de poder divino concentrado se curvó bruscamente y se desvaneció en la oscuridad con un trago silencioso. La energía masiva simplemente dejó de existir. El propio Indra sintió una atracción irresistible. Era un dios de la guerra, blindado con la mejor artesanía divina, y cada molécula de su cuerpo, cada fibra de su espíritu divino, gritaba que la fuerza física era nada en una succión ineludible. El agujero absorbía todo su ser hacia un reino donde su propio ser quedaría indefenso, su compleja existencia reducida a la de un recién nacido dentro de un útero infinito de éxtasis perverso. Esta es la verdadera naturaleza de la retorcida bestia budista, I/R, un poder que el panteón hindú, centrado en el deber y la creación, nunca podría concebir. Al instante, puso toda su reserva de divinidad en una contrafuerza de emergencia, contrarrestando la gravedad. El esfuerzo fue tan extremo que el Vajra casi se le resbaló. Logró detener su impulso a centímetros del horizonte de sucesos. Su camisa hawaiana onduló violentamente en el vacío, dejándolo con la respiración agitada. Tal vacío buscaba consumir y corromper, borrando la voluntad y la conciencia de aquellos atrapados dentro, ofreciendo una grotesca liberación a través de un éxtasis abrumador. Kama tuvo la mala suerte de sentir instintivamente la proximidad del noble fantasma. Sintió un desprecio puramente físico por el concepto del poder de su contraparte. Una oleada de náuseas, derivada del hecho de que este innegable estancamiento, un abismo de deseo absoluto y egocéntrico que lo borra todo, la azotó. Puede que sea el cielo para Kiara, pero es simplemente el egoísmo supremo y repugnante. Este fue el segundo noble fantasma que se manifestó en este mundo, una catástrofe simbólica inimaginable que los dioses no conocían. A pesar de su repulsión, el efecto fue protector. Kama sintió una oleada de energía restauradora y se puso de pie rápidamente, aunque se tambaleó momentáneamente. Gracias, supongo, por la horrible exhibición, murmuró Kama, frotándose los brazos. Eso fue, excepcionalmente desagradable. Los demás dioses hindúes, Parvati, Rudra, Kartikeya y los demás, que se habían precipitado hacia adelante, se detuvieron bruscamente, fuera de su esfera de influencia. Eran divinos, sabios y plenamente conscientes de que esta esfera de olvido representaba una amenaza existencial. Percibían que Sukbat, el agujero celestial, atraía más que solo materia física. Atraía aquello que incomoda a los humanos para hacer el bien, la información maligna y los deseos latentes del entorno circundante. Era un mecanismo en expansión construido sobre los temibles deseos que jamás deberían cumplirse. Mientras la energía caótica de la montaña se disipaba momentáneamente, Kama sintió repentinamente un zumbido distintivo que regresaba a su conexión con Edentu Bebelón. La repentina ausencia de la interferencia inmediata de los dioses hindúes había permitido que la red distante restableciera el contacto. La conexión ha vuelto, exclamó Kama, dirigiendo su intensa mirada roja hacia el pico nevado, e inmediatamente canalizó un pulso masivo, concentrándolo en la señalización. Una recuperación de emergencia.
Al percibir el cambio de atención de su contraparte, Kiara sonrió, permitiendo que el agujero en la realidad continuara su labor de consumir la energía a su alrededor. El breve momento de caos había cumplido su objetivo táctico. El aire alrededor de ambas bestias comenzó a brillar con una escritura compleja, el signo revelador de una teletransportación de alta prioridad iniciada por los pilares del dios demonio desde lejos. Indra, aún luchando contra la gravedad residual del vacío, logró recuperar parcialmente la compostura, reconociendo la señal de la inminente huida dimensional. Alzó su Vajra de nuevo, con la intención de destruir la red de teletransportación antes de que se detuviera. No escaparéis tan fácilmente del juicio del cielo, bestias. Pero Kama no había terminado con su venganza. A pesar de su pesimismo y cansancio general, despreciaba profundamente a Indra, y su juicio condescendiente le había ganado un lugar especial en su atención actual. Ella no se marcharía sin un último y pequeño acto de desafío. Oh, creo que sí, lagarto de trueno inflado. Espetó Kama, canalizando hasta la última gota de energía mágica y divina que le quedaba en un ataque único y condensado. Llamas azules, abrasadoras y llenas de un amor intenso y autodespreciativo, brotaron de su palma extendida. Era un rayo de odio de enfoque estrecho, propulsado a una velocidad cercana a la de la luz. El objetivo era Indra, quien se encontraba en una situación muy vulnerable, tras haber agotado su divinidad para escapar de la atracción gravitatoria principal del agujero celestial. El ataque de llama azul impactó a Indra de lleno en el pecho. El impacto no fue solo fuego. Era la esencia de la amargura de un dios del amor frustrado, diseñado para herir a nivel conceptual. El aura divina de Indra se quebró violentamente, y su cuerpo salió despedido hacia atrás con una fuerza increíble, estrellándose contra la pared rocosa a varios cientos de metros de altura. Una enorme columna de humo y rocas destrozadas surgió del impacto, y la onda expansiva resultante interrumpió brevemente el escudo de la atmósfera de la montaña. Incluso para un rey de los dioses, ese ataque, asestado mientras se recuperaba de la casi aniquilación, fue un golpe debilitador. Cuando el sistema de teletransportación finalizó, Kama volvió a mirar a los dioses atónitos. Estaban observando el cráter humeante donde había aterrizado Indra. Kama levantó su mano izquierda con un movimiento lento y preciso, doblando sus dedos índice y anular contra su palma, dejando el dedo medio sobresaliendo hacia arriba. Fue un gesto de desprecio puramente humano, un insulto perfectamente comprendido por el rey de los dioses, incluso a través de la enorme distancia y en medio de los estertores del dolor divino. Con un destello de luz mágica cegadora, la bestia del éxtasis y la bestia del caducidad desaparecieron por completo, dejando atrás solo la cicatriz ardiente de la llama azul y la distorsión persistente de la realidad colapsada. Cuando las dos bestias se fueron, la herida abierta del agujero del cielo, habiendo perdido el foco de su creador, se selló instantáneamente, sin dejar rastro alguno de su existencia. Los dioses estaban paralizados, con la mente aturdida por lo que acababan de presenciar. El poder de Indra se había desmoronado, y dos bestias habían logrado escapar de sus garras. El silencio solo fue roto por un renovado sonido de traición. Al ver desvanecerse el último vínculo tangible con Kamadeva, Rati cayó de rodillas sobre la nieve helada. Sus sollozos silenciosos sacudieron su delicado cuerpo. Lloró no solo por la pérdida de su consorte, sino por la corrupción que había consumido a quien amaba. El sol naciente proyectaba una tenue luz dorada sobre la escena de humillación divina. El panteón hindú quedó en silencio, pues los antiguos principios se vieron incapaces de hacer frente a la insidiosa y moderna ruina que trajeron las dos bestias de la lujuria.